Y leemos la palabra, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te voy a decir una cosa. La palabra es el mismo Dios que te habla. Estáis un poco así como asombrados. Amén, amén. Aleluya. Sí, ¿sabes por qué? Yo te lo digo y ya entro. Amén. Aleluya. ¿Qué hombre terrenal tiene palabras de vida eterna? Ninguno. Por sí mismo, ¿qué hombre tiene palabra para sanar a las personas? Ninguno. Si no es el mismo Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que la palabra de Dios es el mismo Dios que te está hablando. Es el mismo Dios. Por eso no te salgas. No rehuses nunca de la palabra. Porque el salir de la calle y rehusar de esa palabra, estás diciéndole a Dios que no quieres escuchar su palabra. Es necesario que te asientes y estés ahí escuchando la santa palabra. Porque tú que sabes si Dios tiene una pequeña palabra para ti esta tarde. Amén. Amén. No tendrá toda la palabra para mí, pero a lo mejor un destello, una media palabrina puede despertar en mí el deseo de buscar, de consagrarme, de vivir vidas con Dios. Amén. Y agradar el rostro de nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a leer. Amén. Dice el Salmo 22, 1 y 2. Lo leemos. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti y no respondes. De noche y no hay para mí ningún reposo en el nombre de nuestro Dios. Amén. ¿Sabéis que esta palabra es de David? Amén, aleluya, de un David. David, hermanos, aclama esta palabra, amén, porque tiene en su corazón y en su alma la ausencia de Dios. ¿Sabéis lo que es la ausencia, no? La ausencia es que Dios no está con él. Amén, aleluya. Es la ausencia que Dios se ha ido y lo ha dejado. Un poco de tiempo. Amén, aleluya. Esa es la ausencia. Y él lo que hace es una oración de auxilio. Amén. Una oración de auxilio del rey David. Él expresa con angustia el abandono divino por la ausencia de un Dios todopoderoso. ¿Qué le pasa a David? Que David, hermanos, solamente ha pecado. Ha pecado. Un David que peca. Un David, hermanos, que ha pecado con una mujer y luego ha matado al marido. También lo ha mandado para que lo maten, para quedarse con la mujer. Amén. Sí. Y ahí está, hermanos, amén, aleluya. Ahí está solo. Está llorando, está gimiendo, tiene el corazón destrozado, partido. Amén, aleluya. Pero no encuentra refugio por ningún lado. Está ausente Dios de él. Amén, aleluya. Sin embargo, él, en la prueba y en la tribulación que tiene, no para ni cesa de orar al Señor y a pedirle el auxilio pronto a nuestro Dios. Ahí podemos ver que muchos de nosotros, cuando estamos pasando por tribulaciones, en vez de orar, nos vamos a la casa y no venimos nada juntos. Bendito sea nuestro Dios. Pero él no. Él empieza a clamar y dice en el Salmo 83: oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Para un cristiano, la prueba más angustiante es cuando Dios guarda silencio. Él valora tanto la presencia de Dios en su vida más que lo que él está arrastrando, porque ahora está siendo perseguido por Saúl. Amén. Y cuando él está perseguido por Saúl, no puede aguantarlo, tiene que pedir socorro a nuestro Dios, pero Dios guarda silencio.
Dios tiene que guardar silencio, hermano. ¿Para qué? Lo podía haber perdonado en el instante, pero él no. ¿Sabes por qué? Para que valores. Para que valores lo que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Bendito sea nuestro Dios, hermano. No se echa de menos una cosa que tú quieres hasta que no te falta. Gloria a nuestro Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Para David tiene más importancia la ausencia de Dios que el problema que está arrastrando, las persecuciones, el pecado que está arrastrando, porque Dios no puede, no le contesta, sigue sin contestar a Dios. Ay, Padre, bendito sea nuestro Dios. A veces nos mete Dios en los desiertos y Dios no nos habla. ¿Para qué? Para que valoremos. Y en vez de hablar los hombres con los hombres, hablemos con Él. Dice Dios, te llevo al desierto para que no hables con los hombres, sino para que hables conmigo. Porque hemos dejado de hablar muchas veces con Dios. Amén, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día se siente más la voz del hombre que la voz de Dios. Y necesitamos sentir la voz de Dios. Amén. Amén. Yo no quiero que me cuentes tu vida. No. Yo no quiero que me digas lo que hiciste hace 20 años. Eso ya pasó. Bendito sea nuestro Dios. Yo quiero que me cuentes lo que Dios hizo. Yo quiero que me cuentes lo que Dios quiere de mí. Amén. Quiero que me cuentes lo que Dios exige, demanda, amén, y nos obliga el Señor a nosotros. Quien dice que no, sí, yo te digo que sí. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, vamos a seguir un poco para adelante, para atrás. Vamos a ver. Dice, bendiceré a Jehová. Sigue orando, en otros amén. Seguiré. Dice, bendiceré a Jehová en todo tiempo. Escucha. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. El dolor de David no calla y llama la atención de Dios por medio de una alabanza. ¿Tiene importancia las alabanzas, ¿no, hermanas? Amén. Por medio de la alabanza. Hermanos, yo siempre he dicho una cosa, una alabanza que no está en medio de Dios, para mí no es alabanza de Dios. Porque en las alabanzas tiene que estar Dios. Amén. ¿Por qué? Porque las alabanzas son mensajes de Dios que nos hablan en el nombre de nuestro Dios. Yo quiero seguir para que vayan entendiendo y luego vamos a ir entrando, Amén. Ahora dice, mira, Salmo 40. Dice, mira, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos y puso en mi boca cántico nuevo. Qué bueno es cantarle al Señor, ¿verdad? Yo porque no puedo, si no cantaba. No toques, no me piques, que no. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Dios, hermano. Bendito sea Él para siempre. ¿Cuántos dicen un amén? Amén. A su nombre. Gloria. Ahora yo pregunto, ¿ha pasado ya ese torbellino? ¿Ha pasado esa tribulación? ¿Por qué? Porque por medio de esa alabanza Dios ha oído su clamor y Dios lo ha puesto. Dice, sus pies sobre peña. ¿La peña qué quiere decir? ¿La peña quién es? La peña es el mismo Dios, Jesucristo. Amén. Y sobre esta roca edificaré la iglesia. Está hablando de Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a nuestro Dios. Ahí está, en la peña, la ha puesto el Señor, escondido. ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor, si ciertamente has muerto, dice, con Cristo has sido resucitado. Dice, y estás escondido, dice, ¿dónde? Dice, en la peña. Amén. Amén. Estás en la peña.
¿La peña quién es? Cristo. A veces el mundo a nosotros no nos ve. No nos ve a los cristianos. No. Amén. Porque no nos ve. Sacan burla. Diciendo lo que sabemos nosotros. ¿Qué estudio hemos tenido? Hermanos, si hemos tenido más estudios que todo. Pero si para llegar a ser pastor tiene que estar 108 años. Amén. Más estudios quiere. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Pero se ha muerto con Cristo ha sido resucitado. ¿Y dónde estás escondido? Dice que en la peña. Dice que en los agujeros de la peña. Lo dice. Así dice la palabra. Bendito sea nuestro Dios. ¿Por qué el mundo no nos ve? Porque vosotros estáis escondidos. ¿Saben dónde estáis escondidos? En las heridas y en las llagas que le hicieron a Jesucristo. Por eso el mundo a nosotros no nos ve. Porque ellos no están dentro. Y al no estar dentro del cuerpo, que somos el cuerpo de Jesucristo, ellos no los pueden ver porque ellos no están dentro. Pero yo te veo a ti que estamos todos juntos dentro del cuerpo en el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ahora pregunto yo, ¿qué haces tú cuando Dios guarda silencio en ti? Amén. Porque esto es una enseñanza del silencio de Dios. Amén. ¿Qué haces tú cuando guardas silencio? Si sientes como Dios, guardas silencio, sientes como Dios te ha abandonado, sientes como que la esperanza se te apaga, la ilusión se marchita y las ganas de orar se van. Parece ser que a veces, hermano, los cielos se cierran. Amén. Parece ser que los cielos se cierran, que las oraciones no tienen respuestas, que la respuesta de Dios al clamor de David, Dios rompió en un silencio divino, que a veces aclamamos y no sentimos respuesta. A veces parece ser que los cielos se han cerrado para nosotros. Parece ser que estoy llorando, gimiendo, como dice David. David dice, mi pan es mi pan, que me como con mis lágrimas de día y noche. Eso dice David. Pero no hay respuesta para ti. No hay respuesta para ti. ¿Qué pasa? Que no hay respuesta para ti. Pasa que Dios te está haciendo perseverar. Dios te hace perseverar. Dios te hace que valores la gloria de Dios en tu vida. Lo que ha hecho Dios contigo. Y es lo que Él está haciendo para que te perfecciones ahí. Para que te llenes de Dios, para que vivas una vida llena del poder, de la gloria, la majestad, el imperio sempiterno de nuestro Dios en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso. Amén. Pero ¿qué hago? Cuando no siento a Dios, abandono. No. Si eres un hijo y una hija de Dios, que lo eres. Porque cuando aceptamos a Cristo como Salvador, pasamos ya a ser hijos de Dios. Y si eres hijo de Dios, por mucho que estés pasando y la que nos parece ser que no sientas al Señor, a veces no sientes al Señor, pero Él sigue estando a tu lado. Amén. Y lo vamos a leer. Amén. Aleluya. Ahora bien, la respuesta de Dios al clamor de David, Dios rompe el silencio. ¿Ves? Rompe silencio. ¿Cuánta importancia tiene un clamor que tú le alabes al Señor? Y te pongas de rodillas y digas, Señor, heme aquí. Tú sabes por dónde estoy pasando. Puedes hablarme, Señor. Si tú quieres. Bendito sea nuestro Dios. Y Dios activa el corazón. ¿Sabes que activó el corazón para sacar al pueblo de Israel? Dice, y se acordó en el corazón del pacto que hizo con Abraham para sacar al pueblo. Un clamor hace mucho, hermanos. Parece que no tienes importancias, pero te digo una cosa, es el tiempo de que te valores. Es el tiempo de que los valoréis. Amén.
Amén. Que no es venir al culto y sentarte ahí como si nada. Hermano, no. Soy un hijo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Príncipe del cielo. Hay quien dice todavía, hermanos, somos esclavos de Dios. En una parte. Amén, aleluya, sí. Pero nosotros no somos esclavos. No. Nosotros somos hijos del gran rey. Por eso valórate. Eres príncipe del reino de los cielos. No eres cualquier cosa. Amén. La ausencia de Dios no es un abandono, ni que Dios se olvida de ti. La ausencia de Dios es una compañía sin palabras. ¿Has visto? A veces que parece que está abandonado al Señor, que no quiere nada contigo, pero Dios te está acompañando. Lo que pasa es que tú no sientes al Señor en ese momento, porque Dios no quiere. Porque quieres que valores la importancia que tienes. Porque tienes mucha importancia. Yo me doy una importancia enorme cuando yo alabo a mi Dios y quiero a mi Dios. Amén. Y cuando yo oro al Señor en el culto y le digo, Señor, gracias te doy por estar aquí en el culto. Señor, Padre Celestial, vive Dios en cuya presencia estamos. Y estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Padre, si es posible, me puedes bendecir. Aunque no soy digno de ponerme delante de ti, tú eres un hombre normal y corriente como yo. Es digno de que te pongas delante de un ser tan grande, un tío tan grande y tan hermoso que no hay otro como él. No puede. Por eso Dios en su misericordia te hace digno y te hace digna. Porque tú si estás aquí hoy es porque Dios ha querido que vengas. Amén. Claro que sí, hermanos. Valórate. Ya tenemos mucho de Dios, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Mira lo que dice. A veces Dios nos lleva a los desiertos para que oigas solamente la voz de Dios. Porque hoy se siente mucho la voz de los hombres y necesitamos sentir la voz de Dios. Amén. Aleluya. Ahora bien. Y que nos diga en medio de nuestra iglesia, esta es mi iglesia, amada en la cual tengo complacencia. Eso decía el Señor al hablar cuando Cristo iba al bautismo. Bendito sea nuestro Dios, te lo leo y así te va a hacer mejor. Escucha. Dice, a veces Dios nos lleva a los desiertos para que oigan solamente la voz de Dios. Porque hoy se siente mucho la voz de Dios y necesitamos sentir la voz de Dios que nos diga, esta es mi iglesia en la cual tengo complacencia. Amén. Qué bueno es sentir la voz de Dios aquí, Amén. Aleluya. Un hombre que está hecho, que está siempre hecho a sentir la voz de Dios. De golpe y porrazo ya no siente la voz de Dios. Hermanos, yo creo que una persona se rompe totalmente sin sentir la voz de Dios, porque estoy acostumbrado a sentir la voz de Dios y que ahora de golpe y porrazo me la quita el Señor y Dios dice, no te hablo, no me da la gana hablarte, para que valores lo que tienes de parte de mí. Bendito sea nuestro Dios. Pero vamos a seguir hacia adelante, ¿verdad? Escuchad. Tenemos que sentir la voz de Dios, porque vienen los últimos tiempos. Y ahí voy a meter un poco, ¿vale? Amén. Para llegar hasta ahí, para que se vean las cosas. Amén. Dice Mateo 24. Mateo 24 dice. Dicen los discípulos, Jesús, ¿y qué señales habrá de tu venida? Y le dice, se levantará nación contra nación, habrá guerra, peste. Lo dice, léelo y verás, peste. O sea, peste. ¿Qué peste se está levantando ahora? Está levantando un virus. El otro, el que se fue ya, el COVID. Uno el COVID, pero ahora está el virus de las ratas. Amén, chis. Y lo dice él, se está levantando todas esas cosas. Pero ahí yo no voy más adelante. Voy más adelante.
últimos tiempos, dice el 24, 24 y 25. Y en el 25 está hablando, dice que habría una gran confusión. Si lo escuadrillas, tendrás que buscarlo profundamente, ¿vale? No te lo pone así, pero yo lo he sacado y he empezado a leer todo eso, ¿eh? Y dice, mira, la confusión que habrá. Jesús advierte sobre aparición de falsos cristos. Una, falsos profetas en los últimos tiempos. Realizarán grandes señales para engañar. Incluso, dice, a los escogidos. O sea, que engañarán hasta a muchos de las iglesias, a muchos hijos, a muchos hermanos. Los engañarán. ¿Por qué? Amén. Dice, ¿por qué? Dice, por la falta de intimidad con Dios es la causa principal de la confusión. No reconocerán la verdadera voz del Señor por las falsas doctrinas y habrá muchas voces. La intimidad con Dios es lo que te permite identificar la voz de Dios. O sea, que en ese tiempo que viene, que ya habrá mucha gente, ya hay por ahí muchos que se están en las calles, las plazas están poniendo las manos y muchos están sanando. El otro día había una paralítica, una mujer vieja, que estaba en una silla y un hombre, no sé de dónde era, le pone y dice, ven, ¿dónde hay? Se pone ahí, le pone las manos, le quita una bufanda de ese, un manto que llevaba y le dice, levántate. Se levanta y empezó a andar esa mujer. Amén. Empezó a andar. Cuando empezó a andar dice, no, corre también. Y empezó a correr también. Si sigue corriendo llega a Alemania. Pero bueno, empezó a correr. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Son doctrinas falsas. Esa mujer a lo mejor no, pero no puedo decir que sí que no, porque si no juzgo. Juzgar no se puede juzgar. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede ser verdad, pero también puede ser mentira. Porque hoy se está oyendo y se está viendo tantas cosas que hay una grande confusión que la gente ya no sabe en quién creer. Amén. Por eso Jesús advierte ahí. Hermanos, advierte que por causa de la intimidad, de no tener intimidad con Dios, amén, no se va a poder oír la voz de Dios porque habrá confusiones. ¿Sabes por qué? Porque el demonio Jehová Dios lo reprenda. ¡Amén! Es un imitador de Dios. Y a ser un imitador de Dios, ¿sabes lo que hace? Que vendrá con voces como cantos de sirena, queriéndote cautivar para poder engañar y quitarte de la presencia del Señor. Pero, ¿qué he dicho yo? Que la intimidad te va a identificar verdaderamente la voz de Dios. Como dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no siguen la del extraño. Amén. ¿Por qué te crees tú que el joven Samuel estaba durmiendo al lado del arca y Dios le tiene que hablar 3 veces? ¿Por qué 3 veces? Era un niño, de verdad que era un niño, pero no un niño de 5, ni 6, ni 7 años, Era un niño ya de 10 y 12 años. Amén. Y le habla la palabra de Dios, le habla la voz de Dios. Pero 3 veces, ¿para qué? Para que en el día del pasado, mañana, él no confundiera la voz, sino que entendiera la voz de Dios y no confundiera la voz de Dios con otras voces. Por eso les enseña 3 veces. Amén, aleluya. Te digo una cosa, quien conoce la voz de Dios ya no la confunde con nadie. Amén. Bendito sea nuestro Dios. La intimidad de Dios me identifica. La intimidad de Dios es lo que te permite identificar la voz de Dios. No puedes dejar de tener intimidad con Dios. Orar al Señor, buscar al Señor, consagraros con el Señor. ¿Sabes por qué?
Porque Dios tiene tanta capacidad, tanta autoridad y tanto saber que su voz te puede hablar. ¿Sabes? A Dios, a mí me habló Dios. Y a veces no lo digo porque la gente al igual se ríe o saca burla. Amén, pero no. Dios me es testigo que Dios me habló en voz audible. Y me dijo lo que tenía que hacer. Y me fui a donde me mandó Él. Y esto va a ver allí. Y cuando fui, eso era, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Hermanitos, te quiero decir que Dios vive. Amén. Que Dios reina. Amén. Que es un Dios verdadero. Amén, aleluya. Mira, ayer se murió una gitanita. Bueno, una persona. No somos racistas. Gracias a Dios. Gracias, hermano Antonio. Escucha, se murió una gitanica. Y allí habiendo gente, jóvenes, yo llego allí y sabes que siga veniendo conmigo y tal, hermano, ¿qué? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo va? ¿Cómo? No sé qué es, ¿qué pasa? Ah, pues mira que se ha muerto esta gitanica. Y estamos aquí con los hermanos, ¿eh? Eso es de Dios. Llorar con el que llorar. Bendito sea nuestro Dios. Y hay un corro y empiezo a hablarles. Porque a mí, donde hay personas al lado mío, le tengo que hablar de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Hermanos, yo tengo que hablar de Dios. Yo no puedo hablar de dinero. Yo, en mi corazón no está el dinero. En mi corazón le tengo a Dios. Amén. Por eso a todo el mundo hablar. Mira, te lo digo por eso. Y empiezo a hablar con ellos. Y le digo, mira, aquí con esta mujer, con esta hermana que ha partido con Dios, aquí tenéis que ver un detalle nada más de que Dios vive y de que Dios reina. Y que de lo que dice Dios no tiene sombra de variación alguna, ni rompe su dirección, ni promesa, ni nada. Él cumple todo lo que es su palabra. Hermano, ¿se quedaron? Sí, hermano, digo, claro que sí. Mira lo que te voy a decir. Esa hermana ha partido con Dios, ¿sabes por qué? Y ahí tienes que ver la verdad. ¿Sabes qué te digo? ¿Qué dijo Jesucristo en el principio? Y está establecido que el hombre muera. Todos tenemos que morir. ¿Por qué? Porque lo ha dicho Él. Lo ha dicho Él. Y ahí tenemos que entender que tenemos un Dios vivo, un Dios que reina, un Dios que está con nosotros y que cumple su palabra. Tenemos que morir todos. Si Dios, ojalá viniera Dios antes y nos llevara a todos. Así. Pero si no, todos tenemos que partir con Dios. Y ahí podemos ver a un Dios todopoderoso que existe, que es verdadero y que está con nosotros en el nombre de Dios. Amén. Aleluya. Ya termina, Escucha. Cuando Jesús cumple 12 años, tuvo un encuentro con los doctores de la ley. Pero después de eso, hubo silencio desde los 12 hasta los 30. No hay un diálogo directo de Dios Padre con Él. Estaba con Él. Sí, pero en silencio. Si Él lo hizo con su propio Hijo, lo podrá hacer con nosotros también. Desde los 12 años. A partir de los 12 años, dice el Padre, guardó silencio con el Hijo, hasta que cumplió los 30. ¿Por qué hasta los 30? Porque Dios tiene sus normas. Y tiene decretos, estatutos, ordenanzas y preceptos y leyes de Dios. Y eso lo cumple Él. Él no borra ninguna de cosas de esas. Todo se tiene que cumplir, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Amén. ¿Cuándo se cumple? Cuando Jesucristo entra al bautismo de las aguas, que le dice Jesucristo a Juan, bautízame. Y dice, no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y qué dice? Escúchame. Y le dice, deja que las escrituras se cumplan. Se tenía que cumplir las escrituras de lo que Él había hecho. ¿Y qué escritura? Las escrituras era que tenía Dios que respaldar, que declarar que el Hijo era sacerdote
Hijo del Dios viviente, y que a partir de ahí ya podía predicar a partir de los 30 años. Eso estaba diciendo. Ahora bien, deja que las escrituras se cumplen. Cuando entra Jesucristo a las aguas, dice la enseñanza. Dice, cuando pone los pies en el agua, dice, el silencio tembló. Padre Santo. ¿Quién puede poner? Si es el creador de toda la cosa. El silencio tembló. Y cuando entra a bautizarse, ahí tenemos que ver que Juan era, porque no lo entendía al principio, Juan era el más grande de todos, porque Jesucristo mismo lo justifica. Y le dice, de los nacidos de mujer no hay más grande que Juan Bautista. Y decía yo, ¿por qué Juan es el más grande? Señor, ¿por qué Juan Bautista tiene que ser el más grande? Sí, Señor, ¿sabes por qué? Porque en los demás podía bajar la voz de Dios o el Espíritu Santo. Sí, pero ahí tienen uno, tienen dos, pero en Juan Bautista habían los tres. Y estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, está bautizado y ¿qué se siente? El Espíritu que viene como una paloma. Él que viene a bautizarse, Jesucristo, pero ¿qué siente? La voz del Padre. Que dice, este es mi Hijo, en el cual yo tengo la complacencia. O sea, quiere decirse que están los tres están con Juan Bautista, pero los dos están con el Hijo, con Jesucristo. Quiero decirse, ¿por qué era más grande? Por eso, porque los tres estaban juntos y unidos. Bendito, los tres estaban con Juan Bautista. Amén. ¿Qué hombre ha tenido en la tierra los tres? Ninguno. Nada más que él. Por eso Dios dice, de lo nacido de mujer, más grande es él. ¿Por qué hemos pensado siempre el más grande? Es porque dice la verdad y dice, manada de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la gloria venidera? No era eso. Bendito sea nuestro Dios. Ahora bien, guarda silencio. 400 años Dios guardó silencio a un pueblo, a Malaquías. Amén. 400 años. 400 años guardó silencio en Malaquías. Mira, la oración de Malaquías y toda su familia envejecieron alabando a Dios. Y Dios no le contestaba. 400 años. Envejecieron, 400 años. ¿Pero por qué los 400 años? ¿Por qué? La respuesta es, amén, envejeció esperando la respuesta. El espíritu no se movía en ellos ya. El fuego no descendía sobre ellos. Nadie soñaba con ángeles. La generación de Malaquías envejeció esperando una señal, pero Dios seguía callado. A veces el silencio de Dios no es una ausencia, es una herida abierta entre el cielo y la tierra. Esa herida se había afectado por siglos por la idolatría, injusticia, traición y corazones endurecidos. ¿Ha visto por qué deja Dios a veces de hablar? Por los pecados. Amén. 400 años había envejecido y Dios no le contesta. Hay quien soñaba con ángeles, hay quien hablaba con el Espíritu, hay quien hablaba con Dios, pero no hay contestación ninguna. Tengo que decir yo, hermanos, qué mal se tiene que pasar cuando Dios no te contesta. Qué mal se tiene que pasar cuando estás en ausencia de Dios. Qué mal se tiene que pasar, hermano, cuando alabas a Dios y estás pasando un mal trance y resulta, hermano, que no ves la contestación ni respuesta de Dios por ningún lado. Bendito sea nuestro Dios que está pasando. Gloria a nuestro Dios. Quiero ya terminar. Cuando se rompe el silencio,
400 años, cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios. Cuando Jesús descendió a las aguas, el silencio, dice, ahí tembló. Y tuvo que hablar el Padre. Después de 400 años. Habló a los 400 años. Este es mi hijo amado. Rompió el silencio totalmente. Hermano, bendito sea nuestro Dios. Mira, yo ya he terminado. Amén. Aleluya. Amén. Pero te digo una cosa, su hermanito. Hay que preocuparse. Estamos en unos tiempos que se puede perder la intimidad de Dios, con Dios. La intimidad con Dios la puedes perder. Amén. Te digo una cosa, cuando vengas al culto, escucha la palabra, no pierdas el tiempo hablando con uno ni con otro. Amén. Tienes que estar ahí escuchando la santa palabra de Dios. Resiste. Bendito sea nuestro Dios. Porque es necesario escuchar la palabra de Dios. Job, con lo que pasó Job, los hijos muertos, él arruinado totalmente, y aún la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete tú también ya. Amén, aleluya. Él empieza a orar y no hay contestación también. Los cielos se cierran. La oración, dice, es como un techo que se ha levantado ahí, que no permite entrar la oración al reino de los cielos. ¿Sabes? Pero dice una palabra, 17 versículos que Dios no le habla. En 17 versículos. En el 18 Dios ya empieza a hablarle. Amén, aleluya. Pero ¿sabes por qué le habló? ¿Sabes por qué le habló? Por esto que te voy a decir simplemente. Le habló porque dice Job, hice un clamor a Jehová que rompió los cielos. Todo el impedimento lo rompió. Dice que entró la oración y su voz al reino de los cielos, rompiendo el sonido. Ha roto el sonido que hay. Le ha roto y ha atravesado el sonido para poder entrar al reino de los cielos. Cuando Dios ha oído esa voz en clamor, se ha levantado de su trono y ha dicho entonces, ¡oh! ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los mares? ¿Dónde estás tú cuando yo puse las bases? ¿Dónde estás tú donde yo hice los animales? ¿Dónde estabas tú donde yo hice, amén, los árboles, los frutos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la lluvia, el día? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la noche? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse el viento? Bendito sea nuestro Dios. Y empieza a hablarle de tal manera que aún José convence y aprende ese mensaje. Y cuando aprende ese mensaje tiene que decir, Señor, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven y me convierto en polvo y ceniza.